Estamos acá conectados, siempre conectados, pero en este caso particularmente conectados con la vida y contra el terror. El 21 de agosto es el Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo, establecido por Naciones Unidas en el 2017. Es un día para conectar la memoria, para abrazarnos en la distancia, para recordar a las víctimas fatales y para poder tener también el testimonio y el legado de las víctimas sobrevivientes. Ellos son los que nos pueden contar lo que ha sucedido para recordárnoslos a nosotros y a las generaciones futuras. Por eso, a pesar de los kilómetros y de la distancia, hoy vamos a tener el testimonio de 4 víctimas sobrevivientes de distintos atentados. Voy a charlar con Tamara Scherer, sobreviviente del atentado a la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. También con Ana Aruj, sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992. Con Carolina Mondino, sobreviviente del atentado de Niza el 14 de julio del 2016. Y con Marcos Bianchotti, sobreviviente del atentado de Atocha en Madrid el 11 de marzo del 2004. Ellos vivieron de cerca el terror y nos van a contar de qué se trata. Tamara, hola, buenas. ¿Cómo va aquí? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, un gusto poder charlar, Tamara, con usted. Queremos saber cómo fue eso, cómo fue ese 18 de julio del 94, qué recuerda y qué nos puede contar. Yo el 18 de julio del 94 iba a trabajar como siempre y llegué tarde como siempre. En vez de llegar a las 8 llegué a las 9, creo, algo así. Y ni bien entré a la oficina, pues yo era la secretaria del presidente. El presidente me habló por teléfono para que escribiera una carta. En mi oficina era la única donde había un fax. Y entonces había una señora, la auditora, que vino a mandar un fax desde mi oficina. La cuestión es que estábamos haciendo eso y mi compañera y colaboradora Silvina, una chica joven, estaba sentada enfrente. De repente se puso todo oscuro, terriblemente oscuro. Un ruido terrible, pero terrible, que no me voy a olvidar nunca. Y un olor a amoníaco o algo así, que era el olor del explosivo, que era muy penetrante, y sentíamos como, yo digo, la casa se está viniendo abajo, y eso es lo que estaba sucediendo en realidad. Y mi compañera Silvina gritaba, es una bomba, y yo no lo podía creer, y me quedé sentada y petrificada en ese lugar, cosa que también me salvó, porque si me hubiera movido, todo se movió, todo se sacudió. Yo me quedé sentada ahí, dura, y cuando paró todo, que no sé cuánto duró, no me puedo acordar ni darme cuenta, Silvina me levantó y me sacó de ahí. Queríamos, bueno, vamos a irnos de acá. Y resulta que salimos de mi oficina y lo único que había era un inmenso agujero negro que terminaba en la vereda de enfrente, con los departamentos de enfrente también destrozados. Todo eso estaba oscuro, todo eso estaba negro. Por eso a mí me quedó para siempre un agujero negro en el corazón, porque cada vez que me acuerdo de eso, me acuerdo del horrible agujero negro que se presentó ante nuestros ojos. Ahora voy a saludar a Carolina Mondino, sobreviviente del atentado de Niza el 14 de julio del 2016. Carolina, ¿cómo va? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Contanos cómo es ser sobreviviente de un atentado de esta magnitud. Ese 14 de julio 2016, en la promenada des Anges, o sea, el paseo de los ingleses, había más o menos 30.000 personas. Y desgraciadamente estábamos un poco libradas a nuestro destino. El camión de 19 tonas que se proyectó contra toda esa multitud pudo hacer su maléfico trabajo sin problema. Yo pasé esos 4 meses y medio hospitalizada, pero mi amiga Jacquelina falleció al lado mío. Ella fue
yo fui percutada por el camión y ella fue aplastada prácticamente. Saludo a Ana, Ana Aruj, Diego saluda, ¿cómo va Ana? Hola a todos, buenas tardes. Ana, sobreviviente del atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo del 92. Bueno, también un pequeño testimonio dentro de lo que se pueda contar y después saber cómo es a partir de ese momento ser un sobreviviente de este tipo de circunstancias. Voy a empezar, yo en ese momento era la encargada de la oficina de la agencia judía en la Embajada de Israel. Y llegué ese día y me encontré ahí antes de llegar a mi oficina con Graciela Levinson. Y las dos estábamos hablando porque teníamos hijos de la misma edad y que estaban estudiando en la secundaria en el mismo aula. Y hablábamos de los problemas de los chicos. En cierto momento yo le dije, tengo que ir a trabajar, y ella me dijo, yo también, pero antes me voy a hacer un café. Ella fue a hacerse un café, fue para un lugar, para un lado, y yo fui para otro. Yo fui para la oficina. A Graciela la encontraron 3 días después debajo de los escombros. Yo fui a la oficina, me senté en el escritorio, y frente a mí, como yo era la encargada era la jefa de ese sector, estaba Alicia, una compañera, amiga, y estábamos trabajando, y ahí eso es lo último que recuerdo. Para mí el atentado empezó cuando de repente escuché que Alicia, escuché una voz como que venía de otro lugar diciendo ¡Ana! Y bueno, me llamó varias veces así, como una película en cámara lenta, y escuchaba muy bajito. Abrí los ojos y vi todo negro, vidrios sobre mi cabeza, partes de una ventana metálica que tenía en la pared detrás mío, que daba a la calle Arroyo, que era donde estaba la embajada. Y siempre digo que Alicia fue la responsable que yo que siga y que esté acá en este momento, porque gracias a ella volví a la vida. Creo que si no me hubiera buscado, muchas veces escuché ese así, creo que no sé si hubiera vuelto. Marcos Bianchotti, sobreviviente del atentado de Atocha en Madrid el 11 de marzo del 2004. Marcos, un gusto saludarte. ¿Cómo andás, Marcos? Hola, ¿qué tal? Es para mí un placer poder estar con vosotros. Yo ese día 11 de marzo viajaba en un tren desde la provincia de Guadalajara a Madrid, porque hacía, escasamente 2 años yo estaba viviendo aquí en España y estaba colaborando con una persona porque se había quedado sin carnet de conducir y yo estaba sin trabajo y estaba ayudando a un amigo. Entonces todos los días bajaba a Madrid a ayudarle en sus tareas, y aquel día 11 de marzo me dormí, no cogí el tren que acostumbraba, sino cogí el posterior y subí a un vagón en el que no acostumbraba a estar, y de repente al llegar antes de Atocha explosionaron las bombas, y uno no tenía conciencia de qué es lo que estaba sucediendo, pero de repente me encontré envuelto, como ha sido el testimonio anterior de Ana y el testimonio de cada uno, ¿no? Envuelto en una nube de toda clase de cosas volando, cristales y objetos y demás. Para que sea un poquito más gráfico, en el vagón donde yo viajaba fue el vagón que más gente murió de todos los atentados de Atocha. Murieron 72 personas y de repente el vagón se partió a la mitad. El vagón de tren era de doble piso, yo viajaba en el piso superior y estaba sentado en uno de los extremos del vagón. Quedé aprisionado por los bancos de
del vagón por los cuerpos de las personas que estaban a mi alrededor, las cuales todas fueron víctimas mortales. No sé qué tiempo estuve en ese vagón hasta que subieron policías y bomberos a sacarme, dado que yo quedé inmovilizado, quedé tetrapléjico de cintura para abajo, de costillas para abajo, y no podía quitarme ni los cuerpos ni los bancos que estaban aprisionándome, hasta que, bueno, los bomberos lograron sacarme, me bajaron en un banco de metal que están normalmente a la orilla de los andenes. Lo arrancaron literalmente del suelo y me subieron a uno de ellos en forma de camilla, me bajaron de aquel vagón. ¿Cómo se sigue adelante? Afortunadamente la vida consta de muchas fases y muchos aspectos, y está la cotidianeidad a la que hay que continuar. Si yo me tengo que levantar, tengo mis obligaciones, tengo mis cosas que atender. Hay momentos en que, desde el principio estoy hablando, que no podía pensar en eso, que tenía que hacer las cosas y después pensar en las cosas gratas que uno tiene, como ser hijos, nietos, ese tipo de alegrías. No es fácil. A cada rato, a cada momento, aunque ya pasaron 27 años, ¿y ahora para qué? ¿Y dónde está todo? ¿Y qué pasó con mi vida? ¿Y cómo voy a seguir? Y bueno, entonces uno piensa en todo esto, saca fuerzas de donde sea, pasa el mal momento y se va acostumbrando a como el ser humano se acostumbra a todas las cosas, y va tratando de seguir adelante con su vida. Yo tenía 62 años, hoy en día tengo 89, y pienso que mi obligación y mi deber, mientras viva, mientras tenga uso de razón, es testimonial. Y desde entonces, bueno, todo ha sido una lucha constante por tratar de sobreponernos a aquel tiempo. En un primer momento sí es verdad que hubo digamos, como una reacción espontánea de mi consciente a tratar de autocensurar la situación y de querer creer que no fue tan grave, que no pasó, pero con el paso del tiempo y al ir viendo los acontecimientos en el resto del mundo, ¿no es cierto? Primero los atentados en el metro de Inglaterra y posteriormente los otros atentados, te puedo decir que a día de hoy el dolor se hace más profundo con aquellos que, entiendo, están viviendo en estos momentos lo que en aquel tiempo fue para mí algo tan difícil, tan doloroso. Tenemos una vida antes y una vida después, cuando se sufren atentados de esta naturaleza. La pregunta que viene muy a menudo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir de una manera diferente? ¿Por qué no podemos pensar de una manera diferente? En Niza fue 86 cuerpos que quedaron destrozados sobre el pavimento. Y fuimos muchas personas que estuvimos heridas con mayores o menores gravedad, y es toda una ciudad, toda una población que el día de hoy trata de sanar sus heridas. Le voy a preguntar a Ana, que es sobreviviente de atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, lo mismo. ¿Cómo se construye, Ana, sobre lo destruido? El hecho de salir y de querer hacer cosas me impulsó a seguir la vida. Además, los 5 que estábamos en el piso, que los quiero nombrar, eran Alfredo, Eduardo K., Eduardo D., Alicia y yo. Los 5 seguimos en contacto hasta el día de hoy, cada uno en distinto lugar del mundo, no estamos todos juntos, pero seguimos el contacto y nos damos fuerza unos a otros. Además, durante mucho tiempo a mí me costaba hablar sobre el tema. Había mucha gente que no sabía que yo había sido sobreviviente de la embajada durante mucho tiempo.
y no podía hablar del tema. Lo que me ayudó a seguir fue también el ayudo psicológico. Hasta el día de hoy tengo también los temas, los problemas que son consecuencia del momento, pero sobre todo la familia, la continuidad, los hijos, los nietos, los amigos, y eso es un apoyo básico, importante para poder seguir adelante. Los problemas físicos y psicológicos del atentado, el problema que tengo de la audición, los sustos que me doy con la oscuridad o con las voces un poco fuera de lugar, son cosas que uno lo va superando. Y tratar de ser y de inculcar a los que nos rodean ser buenas personas y tratar de que vivamos en un mundo mejor y dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor. Carolina, te hago la misma pregunta. ¿Cómo se sigue, Carolina, para poder construir a partir de todo lo destruido? Al principio es bastante difícil y luego uno trata de encontrar caminos para sobrevivir, pero la culpabilidad del sobreviviente es muy difícil a sobrellevar. Como decía Tamara, ellos murieron y yo estoy viva. Y esa es una pregunta que a través del tiempo uno se la hace diariamente. Yo ahora les propongo a Tamara, a Ana, a Carolina y a Marcos, los vamos a poner en contacto porque estamos conectados. Si se quieren decir algo, cada uno de ustedes tiene ganas de decirle, ahí los vemos a todos, vemos a Tamara, a Ana, a Carolina y a Marcos. Marcos, si le querés decir algo a alguna de tus compañeras en esta actividad. Decir que para mí son un referente, que cada una de ellas tiene mi más alta admiración por la forma en la que han encarado este tramo de vida que nos toca y saber de que su testimonio y tanto el de cada uno de las víctimas que no conocemos, ¿no es cierto?, sobrellevando el día a día, cimenta las generaciones venideras, ¿no? Saber de que la superación, saber de que el enfrentar las cosas que nos toca vivir con entereza, con ganas y sobre todo teniendo la misma motivación, que es dar esperanza que se puede ser diferente, que se puede ser mejor y que con el esfuerzo de cada uno podemos lograrlo y más allá de lo que el credo o la religión que cada uno profese, ¿no es cierto?, hay algo que tenemos en común y eso es la vida y debemos de amarla, cuidarla y respetarla para unos y para otros. Es verdad, entre las víctimas tenemos un lenguaje muy especial a nosotros mismos. Yo les deseo de todo corazón que superen todos estos momentos difíciles, todos esos recuerdos imborrables, porque son imborrables, pero que madurando con el tiempo se vuelven un poco más soportables. Ana. Creo que cada uno de nosotros tenemos un común denominador y podemos cada uno contar la historia del otro porque sentimos lo mismo. Solo hay algo que no estoy segura, que yo sí sé que en la Argentina, tanto el atentado en la AMIA como el atentado en la embajada, todavía no se han encontrado culpables ni se ha hecho justicia. Y eso es una asignatura pendiente. No sé en Atocha y en Niza cómo fue, pero es una asignatura pendiente hacer justicia, encontrar a los culpables, tanto para el atentado de la embajada como el de la AMIA. Bueno, sí, claro que sí. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Lo mismo Ana, Carolina, Marcos, muchísimas gracias por estar en este Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Muchas gracias a todos. Igualmente, gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos y los abrazo. Gracias que sí. Claro que buscamos un saludo grande. Un saludo grande. Buscamos justicia, que no haya impunidad y por sobre todas las cosas memoria
de todos nosotros y nada mejor que hacerlo todos los días y especialmente el 21 de agosto, Día Internacional de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo.